por la cordial invitación. Gracias, Neri, por aceptarnos esta entrevista y justamente para conocer cómo se desarrolló el primer día, bueno, ya los estudiantes, el segundo, el tercer día que salen a las movilizaciones en rechazo de la eliminación de los subsidios a las gasolinas en el país. Importante movilización, más de 5,000 personas en la ciudad de Quito y a nivel nacional más de 80,000 personas. Eso es reflejo de la unidad del pueblo, es reflejo del descontento que existe respecto a las políticas económicas que ha desarrollado el gobierno de Daniel Noboa, que de manera insistente ha buscado seguir emprendiendo procesos que van en contra de la juventud, en contra de los pueblos del Ecuador. Por ejemplo, más de 1.400.000 bachilleres no han logrado acceder a la educación superior. Más de 2 millones de personas y demás están en extrema pobreza en nuestro país. Y también tener presente otros elementos, que la deuda más de 708 millones de dólares a la universidad pública. Es decir, este gobierno de manera insistente le ha mentido a la juventud y frente a ello nos hemos movilizado con contundencia en todas las provincias del país. Y decirle algo, estas son acciones iniciales, progresivas, y por lo tanto lo que pasó en Quito, lo que pasó en Cañar, lo que pasó en Santo Domingo y demás son acciones iniciales que van a seguir siendo progresivas en el país. Neri, si bien es cierto, por el Frente de Unitario de Trabajadores se había indicado la hora para las movilizaciones del día de ayer, que era para las 4 de la tarde, pero algunos sectores desde tempranas horas de la mañana ya empezaron a movilizarse. En Quito, ¿quiénes nomás participaron, aparte de los estudiantes, aparte de los trabajadores, quiénes más se están sumando a las movilizaciones en el país? Estuvo el FUT, Frente Unitario de Trabajadores, estuvo la Unión Nacional de Educadores, estuvieron Mujeres por el Cambio, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, la Juventud Revolucionaria del Ecuador, estuvo la CUCOMITAE, estuvieron los compañeros de la Federación de Barrios de Quito, estuvo la CUBE, que es una Federación Nacional de Barrios, estuvo también los jubilados y diversos sectores, más de 20 organizaciones. Ese reflejo de que lo que dijo el viceministro, recordemos, él planteó, minimizó las acciones de la UNE, de la FEU y de la FESI, pero le expresamos que nosotros tenemos la capacidad de movilizar, sobre todo porque el pueblo no está alejado de la realidad concreta que vive el país. Neri, justamente como usted manifiesta, el viceministro Esteban Torres ha manifestado de que han sido pocas personas, de que han quemado 4 o 6 llantas y que no hay mayor acogida en este tipo de movilizaciones. Él dijo que fueron 8 llantas, pero la gente le decía en los medios, le decía en las redes que no fue así, porque recordemos, fueron varias vías el 2 de julio. El 4 de julio, en cambio, algunos medios han dicho que no han sido muchas personas, pero si vemos las redes, totalmente diferente la realidad concreta. Fue una movilización muy importante e incluso, les puedo decir, desde la FEUE Nacional, hemos exigido en esa movilización que este gobierno que habló de tener puertas abiertas, este gobierno que habló de tener diálogo con los sectores sociales y populares, allí expresamos, vamos a ingresar a presentar la propuesta de los sectores sociales. Neri, pero les digo algo, Neri, la policía impidió que avancemos. La policía solo está para buscar reprimir al pueblo, pero no está para garantizar seguridad a los estudiantes y al pueblo ecuatoriano. Neri, pero ¿por qué ustedes como estudiantes universitarios del Ecuador están sumándose también a estas movilizaciones cuando el gobierno nacional, a través del presidente de la República, manifiesta de que, y se ve a través de mensajes del gobierno, que está entregando becas universitarias, sobre todo para las mujeres,
y también ha manifestado de que uno de los pedidos que era de los estudiantes, el libre acceso a las universidades, que a decir del gobierno está garantizando también aquello. ¿Por qué estar en contra si aparentemente el gobierno estaría cumpliendo con los estudiantes universitarios en el Ecuador? Porque es mentira lo que dijo el gobierno. En este gobierno, más de 200,000 bachilleres no lograron acceder a la educación superior. Es decir, no garantizaron el libre ingreso. Y desde el 2016 y demás, que se ha emprendido todos estos procesos meritocráticos, elitistas para acceder a la educación superior, más de 1.400.000 bachilleres no han logrado acceder a la educación superior. Y por lo tanto, en esa perspectiva, nosotros le decimos que le ha mentido a las universidades públicas, porque incluso este gobierno le adeuda 708 millones de dólares a las instituciones de educación superior. En esa línea, en esa perspectiva, podemos decirle de forma frontal al presidente de la República que de manera insistente, sistemática, le ha mentido a las universidades, le ha mentido a la juventud, le ha mentido al pueblo ecuatoriano. Y nosotros estamos en contra de estas medidas de corte neoliberal porque son de carácter inflacionario. El propio Banco Central ha establecido que la inflación va a elevarse del 2 al 4%. Y también en varias ciudades ya están debatiendo alzar el precio de los pasajes. Es decir, es una medida que afecta de manera directa a los estudiantes universitarios. Y sobre todo, además del tema de los combustibles, le exigimos al presidente de la República que pague la deuda que tiene con las universidades y también que les cobre a los grandes evasores la deuda que tienen por más de 7,000 millones de dólares y que priorice la deuda social y no la deuda externa, que allí ya son más de 6,000 millones de dólares que pueden y deben servir para educación, para salud y para trabajo. Neri, ¿y las becas universitarias que está entregando el gobierno nacional especialmente para mujeres? Allí viene un tema. El gobierno ha intentado hablar con taxistas, ha intentado hablar con transportistas en general, con diversos sectores, pero un elemento concreto. Este gobierno que habla que ha garantizado más empleo para la juventud, pues las cifras del IES, quienes se han desafiliado, se contrarrestan con los datos que da el gobierno. Y el tema de las becas, el tema de los empleos, nosotros le decimos, ¿en dónde están? Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, no lo vemos como una realidad objetiva, lo vemos como una demagogia, como un populismo que busca minimizar la lucha, que busca mermar la acción de las organizaciones sociales, pero en concreto no han resuelto las grandes necesidades que tiene la juventud y que tienen los sectores sociales, populares e históricamente vulnerados del país. Neri, en el proceso de elecciones del actual gobierno, el voto duro del presidente Daniel Noboa justamente fue la juventud, fueron los estudiantes. Ahora nos avecinamos a un proceso de elecciones. ¿Estarían apoyando nuevamente al presidente Daniel Noboa para una posible reelección? Decir que desde la FEUE Nacional tuvimos una postura muy clara, desde la perspectiva de que Noboa representa a los empresarios, representa a la élite y que por lo tanto iba a emprender una política de corte neoliberal en nuestro país. Y en el caso del correísmo, dijimos, representan la corrupción, representan quitarle la autonomía a las universidades, representan cerrar las extensiones universitarias y todo lo que ha significado la educación y demás después de la Ley Orgánica de Educación Superior que ellos impusieron en el 2010. Por lo tanto, desde la FEUE Nacional, nosotros llamamos a votar nulo en ese proceso, porque teníamos claro que ninguna de las dos opciones representaban al pueblo, que las dos iban a buscar
seguir mermando los derechos de los estudiantes, seguir mermando los derechos de los docentes y los trabajadores. Y en este proceso nosotros llamamos a la unidad del pueblo ecuatoriano para tener una verdadera alternativa popular que represente a cada uno de los sectores y en esa medida avanzar e impedir el avance de estos elementos de corte neoliberal que han llevado adelante sobre todo Moreno, Lazo y Noboa. Neri, ¿cuáles son las siguientes acciones que ustedes realizarán como Frente Estudiantil Frente Estudiantil Universitario del Ecuador? Quizá ya ayer cumplieron con el llamado a las movilizaciones o serán permanentes, indefinidas este tipo de movilizaciones que vayan a realizar en diferentes partes del país. Hemos mencionado que son acciones iniciales y por lo tanto planteamos ahora ir a una convención unitaria, una asamblea unitaria con diversos sectores para seguir definiendo acciones concretas en contra de este gobierno de corte neoliberal, antipopular, que no está atendiendo las grandes necesidades de los campesinos, de los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres, de los jubilados. Y en esa perspectiva minimizaron las acciones, fueron muy importantes. Y ahora les decimos, estas acciones son progresivas, son iniciales y llamamos también al movimiento indígena para que esté en estos espacios de lucha, porque lo estuvieron en Chimborazo, estuvieron en Cañar y demás, pero hacemos el llamado directo a la CONAIE y a otros sectores, el Ecuarunari y demás, para que estén de forma activa también en las movilizaciones. Perfecto, Neri, queremos agradecerle por atendernos esta entrevista, augurarle éxitos el día de hoy. Muchas gracias por la cordial invitación, que tengan un excelente día. Perfecto, era Neri Padilla, presidente nacional de la FEUE, dándonos a conocer el tema de las movilizaciones. Lo he escuchado y hay que sumarle. Súmele, ayer también los de la Maná marcharon, los estudiantes de la universidad. Hubo movilización ayer en horas de la tarde, estudiantes universitarios, estudiantes y docentes universitarios de la UTC La Maná también marcharon frente al pedido que plantean los diferentes sectores sociales de la derogatoria de esta medida, porque además no es una medida por ahora, es una medida progresiva, como lo han dicho ellos, que se viene a futuro. Son las 7 de la mañana con 27 minutos.